Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de aceites para trabajar a nivel emocional. Y bueno, yo siempre antes de empezar lo que hago es que me presento, porque hay gente que me conoce y hay gente que no. Mi nombre es Susana Librán, yo trabajo con métodos naturales, con terapias naturales, entre ellas acupuntura y aromaterapia. Y bueno, pues hoy he juntado las dos cosas y vamos a hacer un trabajito luego al final para la gente que está en el directo y os voy a hablar un poquito de cómo trabajo yo con los aceites esenciales a nivel emocional, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es, primero, qué son emociones, porque hay un poco de conflicto cuando hablamos de emociones y de sentimientos, ¿vale? Intentar diferenciar esas dos palabras, saber qué son los olores y cómo afecta a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y a nuestro organismo en general. Y luego tener unos recursos para tener como botiquín emocional. ¿Qué diferencias hay entre emoción y sentimiento? Son dos cosas diferentes, aunque tienen que ver, ¿vale? Lo primero que cuando percibimos algo va a ser la emoción, es lo que nos provoca el estímulo. Imaginaros, pues veo una imagen y me produce una emoción. Si yo veo una fotografía mía del pasado, va a haber una emoción, pero además se va a recuperar del recuerdo un sentimiento, ¿vale? Es un sentimiento que viene del consciente y del pasado, que es algo que está ahí, de algo lejano, guardado, ¿vale? La emoción es algo que dura poco y el sentimiento lo que hace es que se queda guardado, ¿vale? Cuando hay, en medicina china, cuando hay un bloqueo a nivel emocional, hablamos del sentimiento, no de la emoción en sí, porque la emoción es corta, pero cuando se interioriza y al final afecta al organismo, hablamos de sentimiento. Las emociones son universales, ¿vale? Hay 5, 5, una por cada reino. Y luego los sentimientos son individuales, porque le damos como pegatinas o etiquetas que son para nosotros personalizadas, ¿no? Ahora cuando hablemos de aromaterapia, pues vais a ver un poco a qué me refiero con esto, ¿no? Que a lo mejor un mismo olor, un color, para mí me representa algo que para otra persona no tiene nada que ver con ese olor o ese color, ¿no? O incluso con una persona, puede ser también. ¿Vale? La emoción es muy intensa y el sentimiento es menos intenso, pero muy, muy profundo. ¿Vale? Por eso se queda guardado en el consciente, pero también atrás en el inconsciente y nos va a hacer ser como somos, tanto la emoción como el sentimiento. Lo que pasa que la emoción, cuando recibimos ese estímulo, vamos a dar una respuesta de manera inconsciente y el sentimiento lo que nos hace es dar una respuesta con ese recuerdo que tenemos, esa experiencia que ha pasado por la mente y podemos relajar esa emoción y dar una respuesta controlando, ¿no? Si me he enfadado o si me he emocionado, frenar un poquito, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de aromaterapia para la gente que a lo mejor ve la charla y no sepa nada de aromaterapia. La aromaterapia viene desde la antigüedad, ya en culturas antiguas como en Oriente bueno, Oriente es todo esto, tiene que ver con Oriente, ¿no? No solo la medicina china, sino también Egipto, la época de los griegos y los romanos, pues ya utilizaban esa aromaterapia. Lo utilizaban para belleza. Bueno, en textos antiguos vienen también que, bueno, en la antigüedad, en el neolítico, pues ya también se utilizaban este tipo de aceites. Bien para
los templos, a nivel, se ha asociado mucho también a la cultura religiosa o espiritual, pero luego también tiene otros efectos en el organismo. En la piel, por ejemplo, lo utilizamos para el cuidado de la piel y luego, más posterior, se ha descubierto todos los efectos que tiene en el organismo. El olfato es uno de los sentidos más instintivos que tenemos conectado con nuestro cerebro directamente, no pasa por ningún sistema que lo descodifique, ¿vale? Como pasa a lo mejor en la vista o en el oído. El olfato lo percibimos y pasa directamente al bulbo olfatorio, ¿vale? Que está en el cerebro, tiene que ver con el sistema límbico y ahí vemos que hay un desarrollo, ¿no? Pasa al sistema límbico, tenemos el hipotálamo y en el hipotálamo tenemos también conectados el sistema endocrino, que serían las hormonas, la glándula pituitaria, ¿vale? Que es por la que percibimos los aromas y los clasificamos, y luego el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y de ahí lo relacionamos con la memoria, con emociones, con personalidad, con conductas. Entonces, todos estos estudios que se han visto más actuales, se ha visto que con el olfato podemos influir en otras personas, ¿vale? Podemos percibir un aroma y se utiliza, por ejemplo, en marketing para venta. Tú entras a un concesionario de coches, por ejemplo, y una marca en concreto tiene un aroma concreto. O en tiendas de ropa, por ejemplo, también se utiliza. O, bueno, en los cines tenemos el olor a las palomitas asociado. O en parques temáticos también se utilizan el olor a las gominolas, a las golosinas. Bueno, y eso nos induce a consumir o tener unas emociones. Aquí voy a hablar también un poco de la frecuencia que tenemos a nivel emocional y también en el cuerpo, ¿vale? Tiene que ver también con el cerebro. Es energía, realmente. Las frecuencias se miden en hercios y, bueno, tenemos aquí, dependiendo de la frecuencia, va como por colores, ¿vale? Vamos de aquí, de lo más humano, por decirlo así, a lo más celeste, y va como por colores. Si conocemos un poco lo que son los chakras, tiene que ver ahí un poquito con todo eso. Vamos a ver que hay algunas frecuencias que tienen que ver con esa enfermedad a nivel físico, ¿vale? Tiene que ver con esa forma de yin. El yin sería como la parte material, ¿vale? Y la expansión, lo yang, es lo que nos hace que nos movamos hacia la salud. Ay, que le he dado atrás. Vale. En el cuerpo tenemos también frecuencia en nuestros órganos, como puede ser, por ejemplo, en el corazón, ¿no? Que tenemos aquí de 67 a 70 megahercios, en los pulmones tenemos 58-65 megahercios, en el hígado tenemos otra cantidad, y dependiendo un poco de cómo están esos órganos o nuestra emoción o nuestro cuerpo, si está en salud o está más tirando a enfermedad, vamos a bajar de frecuencia o vamos a subirla, ¿vale? Entonces es importante esto porque se ha asociado esas frecuencias con los aceites esenciales. Gracias a nuestro Gary Jan, que hizo un gran estudio sobre la aromaterapia y las frecuencias energéticas que tienen los aceites esenciales, los minerales, por ejemplo, es otro de las cosas que tienen esas frecuencias que nos ayudan a regular a nosotros esa frecuencia energética. Lo podemos utilizar también en masaje, con medicina china, con la acupuntura, ¿vale? Las plantas nos producen aumentar la frecuencia. Pues Gary sacó unas mezclas, estas son todo mezclas, quitando la rosa, que es la única que no es mezcla.
que tiene su propia frecuencia, es el más elevado. Bueno, ahora en estudios posteriores a esta lámina se ha visto que también el águidajo, ¿vale? El que se extrae donde caen las auroras boreales, pues es el que tiene más frecuencia que la rosa, ¿vale? Y bueno, para que os hagáis una idea un poco de las mezclas y qué frecuencia tienen, nos podemos hacer una idea de cómo nos puede influir a nosotros para regularnos a nivel físico o a nivel emocional. Bueno, esto me parecía interesante contároslo, que a lo mejor habéis visto la lámina. Y ahora vamos a hablar de la parte de medicina china, ¿vale? Yo trabajo con este punto, llevo trabajando con este punto de acupuntura como un año y bueno, es el 14 de Renmai, es un puntito que está entre el piquito del esternón y el ombligo, ¿vale? Pues justo en el piquito del esternón, el esternón está justo cuando acaban las costillas, es a un dedo y un poquito, ¿vale? Se suele hacer como un nudo en el estómago cuando estamos nerviosos o se nos cierra la boca del estómago que llamamos, pues ese puntito, si nos lo masajeamos, si además lo masajeamos con un aceite, dependiendo de la emoción que tengamos bloqueada, pues nos va a ayudar a subir esa frecuencia energética que os comentaba, ¿vale? Y nos va a ayudar a quitar la primera capa a nivel emocional y poder profundizar luego con la terapia que vayamos a trabajar, con masaje o con la acupuntura o con cualquier otra cosa que vayamos a utilizar, ¿vale? Vale, en medicina china tenemos 5 reinos. Bueno, en la medicina ayurveda también hay reinos, serían 4. Y bueno, os voy a hablar un poco de las emociones que se guardan en estos órganos, ¿vale? En el reino del agua, que sería para la medicina china, sería el principio de la vida, sería el reino del riñón, ¿vale? El riñón y la vejiga. Y va a estar instaurado en esta entraña y en este órgano el miedo y la seguridad o inseguridad, ¿vale? La responsabilidad. Y bueno, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si sabéis de medicina china, pues vamos a trabajar con puntos de acupuntura, pero si no, pues directamente en el órgano, ¿vale? Entonces, ¿tengo miedo? ¿Y qué voy a tener? Dolor de lumbar, normalmente. Tengo inseguridad, tengo súper responsabilidad o exceso de responsabilidad o ninguna responsabilidad, pues las lumbares van a tener que ver con esa emoción, ¿vale? Entonces, ahora después iremos viendo las láminas con las mezclas y los aceites y es donde podemos trabajar, ¿vale? Tenemos el hígado, que es otro órgano, el reino de la madera, ¿vale? Y cuando tenemos un desequilibrio en este reino, vamos a tener irascibilidad, enfado, ira, violencia. Tiene también luego su parte positiva, por decirlo así. No hay emociones positivas ni negativas, sino que nos da la impresión de que es más agradable, ¿no? Pero, por ejemplo, la madera tiene la creatividad, tiene el orden, esa organización, ¿no? Que si no sería todo un caos. Y bueno, pues cuando a uno le falta una cosa o tienes exceso, imaginaros que yo quiero trabajar a nivel creativo, pues trabajaría con esa energía del hígado y con los aceites que os voy a proponer para este reino. ¿Vale? En el riñón no lo he dicho, en equilibrio sería la seguridad, ¿vale? La confianza en uno mismo, el empoderamiento, sería también la responsabilidad en su justa medida, saber decir esto es mío y esto no es mío, esto es tuyo, ¿vale? El no tener miedo, el tener esa alerta para proteger, pero no tener el miedo a que nos paralice. Pasamos al reino del fuego, que sería el corazón, ¿vale? En equilibrio sería la alegría y
y esa inquietud por conocer, ¿no? Por aprender. A nivel en desequilibrio sería la falta de alegría. Bueno, aquí han puesto ansiedad, tiene que ver ahí con las taquicardias, con la tensión alta, bueno, con esas emociones que normalmente se alteran. Bueno, pues directamente trabajaríamos en el corazón, o ahora os diré puntitos que tienen que ver con el corazón. El reino de la tierra sería el bazo, el que está representado ahí. Y bueno, tenemos la preocupación. Los chinos dicen que cuando piensas las cosas más de 3 veces, pues ya estás en obsesión, ¿vale? O sea, hay que preocuparse lo justo. Y el decir, bueno, tengo hambre, me preocupa si tengo comida o no tengo comida. Ya, no piensas más, ¿vale? Eso lo que nos produce cuando pensamos más de 3 veces es que llegamos a una obsesión y eso nos engorda, ¿vale? El preocuparnos. Tiene que ver con ese cansancio mental, con esa obsesión, con esa energía de la humedad. Y luego tenemos la energía del metal, que sería representado por el pulmón. Y bueno, pues este a lo mejor cuesta un poquito más de entender y yo siempre pongo un ejemplo muy de historia, ¿no? Tenemos en el romanticismo se enfermaba de tuberculosis, es una enfermedad del pulmón. Y bueno, tenemos representando a ese romanticismo a Becker, ¿no? Esos poemas de recordar, de melancolía y Shakespeare, ¿no? También. Y justo en esa época se moría la gente de eso, de tuberculosis, problemas de pulmón. Por esa tristeza, esa pena es muy profunda, ¿vale? Tiene que ver con ese recuerdo del pasado para vivir en el presente y proyectar hacia el futuro, ¿vale? Quedaros con esa idea. No nos podemos quedar atrapados en el pasado ni estar pensando en el futuro, sino que tenemos que vivir en el presente. Entonces es importante la respiración. Bueno, hasta aquí bien. Vale, vamos a hablar de los aceites, de las mezclas que os voy a proponer y de los ejercicios que podemos hacer con cada uno. Para superar los miedos, pues tenemos una mezcla que a mí me encanta, es valor, ¿vale? Como su palabra que define la mezcla, nos va a aportar ese valor, esa confianza en uno mismo y nos va a ayudar a apoyarnos en cualquier situación para cualquier tipo de miedo, tanto para niños como para adultos. Una parte que podemos utilizar, este viene preparado con rolón. El rolón, para el que no lo sepa, el aceite esencial lo podemos tener con goteo y lo podemos tener también, voy a sacar, es otra mezcla, pero bueno, para que veáis el botecito, ¿vale? Tenemos ahí una bolita, pues con esta bolita vamos a trabajar. ¿En dónde? Vamos a trabajar en esta parte, ¿vale? Aquí, en la muñeca. Estos puntitos de aquí, de mitad de la muñeca hacia afuera, serían de maestro de corazón y de corazón, y nos van a ayudar a ese corazón para que no tenga miedo. ¿Vale? Y bueno, y aquí lo llamamos el cinturón de Orión, trabajaremos los 3. ¿Vale? Además está justo donde está el pulso y va a ayudar a que se absorba más rápido, pase al torrente sanguíneo ese aceite esencial. ¿Qué más podemos utilizar? Pues este aceite lo podemos utilizar con forma de masaje en la zona lumbar, ¿vale? Que además justo es la zona que os decía antes del riñón y nos va a aportar esa seguridad. Si lo hacemos en el plexo del cuerpo, ese puntito que os decía entre el esternón y el ombligo, justo debajo del esternón, a un dedito y un poquito, que es justo donde se queda bloqueado, pues ese sería el plexo solar del cuerpo. Y luego el centro del pecho, ¿vale? Es otro puntito que suele molestar cuando estamos ahí un poco alterados. Pues en esos puntitos nos van a apoyar a esa energía de confianza en uno mismo.
¿vale? También podemos ponerlo detrás de las orejas, que tienen que ver también con ese reino del riñón. Vale. Vamos a pasar al enfado. El enfado tiene que ver con ese reino de la madera, ¿vale? Os he propuesto estos aceites. Tenemos el limón, que es uno sencillo, que podemos tener con nuestro kit de inicio. Tenemos el Spirit Christmas, que ahora como viene la Navidad, podemos utilizarlo. Y el Citrus Fresh, que tiene que ver con esos cítricos. Es una mezcla de cítricos, ¿vale? Los cítricos lo que nos van a dar es ese apoyo a la alegría. Si lo respiramos, cualquier aceite nos va a ayudar, porque vamos a respirar de forma consciente. Y dicen que cuando tú te enfadas cuentas 1, 2, 3, respirando profundamente y el enfado se disipa. Pero si además apoyamos con aceites esenciales que nos ayuden a quitar ese enfado, produciendo otra emoción como puede ser la alegría, pues el enfado se nos disipa más rápido, ¿no? Podemos también utilizarlo justo encima de la zona del hígado para trabajar esa energía que está bloqueada. En medicina china el hígado tiene que ver con el enfado y podemos utilizar estos aceites, ¿vale? Hay más que podríamos utilizar, pero os he propuesto estos. Luego también podemos utilizarlo en modo difusor. Imaginaros, ahora que en Navidades se acercan las comidas familiares, cena con amigos y bueno, puede haber conflictos a nivel emocional, pues si ponemos un difusor con estos aceites va a crear un ambiente un poco más agradable y nos va a apoyar a evitar esos conflictos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La alegría, la falta de alegría la podemos apoyar con, os he propuesto estos, ¿vale? Hay más que podríamos trabajar con ellos, pero el ylang-ylang es uno básico que podemos utilizar y luego el joy. Nos va a apoyar para cuando tenemos el ánimo bajito, para ayudarnos a conectar con nosotros mismos, con nuestro interior y ver por qué nos pasa esto. Conectar contigo y sacarlo, expresarlo con lágrimas, contarlo a ti mismo o a alguien, es una manera de sacarlo hacia afuera. Y luego otra manera de trabajarlo es con los aceites, ¿vale? La idea es que el sentimiento fluya, que no se quede bloqueado, ¿vale? Para que no se quede instaurado en el cuerpo y luego nos dañe. Entonces vamos a utilizarlo en la palma izquierda, ¿vale? Usaríamos el aceite esencial, echaríamos el aceitito en la palma izquierda y luego con la mano derecha, en el dedo corazón de la mano derecha, lo activaríamos 3 vueltecitas y ya lo utilizaríamos en la parte interna del codo, que aquí tenemos unos puntos de acupuntura, uno que se llama alegría de vivir y el otro tiene que ver con ese color del espíritu, ¿vale? Entonces vamos a utilizar, que no tenemos idea, podemos frotarlo directamente y ya está. La idea es que se ponga un poquito rojo esa zona y ya con eso nos valdría, ¿vale? Que se sonroje. Luego además, esos puntitos que os he dicho de las muñecas, pues también podemos utilizar. Masajeando aquí en las dos, ¿vale? Y en el codo igual, podemos utilizar los dos codos y las dos muñecas. ¿Qué más tenemos? La preocupación, esa obsesión que cuando damos muchas vueltas nos tiene continuamente preocupados y no nos dejan relajarnos y dormir. Pues os propongo el Stress Away, ¿vale? Detrás de las orejas, en el interior de las muñecas, porque la absorbe más rápido la circulación sanguínea para que el sistema nervioso se relaje, ¿vale? Nos va a decir que todo está bien y podemos relajarnos. Y en el centro del pecho. Cuando tenemos un examen o una situación de estrés, pues también nos puede ayudar el respirar esta mezcla. Hay otros como paz y calma o tranquil que también nos pueden ayudar. ¿Qué más? Vale, ese momento de recordar el presente, de no estar continuamente recordando el pasado o estar pensando continuamente en el futuro, sino en el momento de ahora. Nos va a ayudar a respirar, ¿vale? Os he puesto estas 3 mezclas. Harmony, yo es el que más utilizo
consulta, ¿vale? Con pacientes para encontrar ese momento de armonía y luego ya dependiendo un poco de lo que tenga la persona, pues trabajo con distintas cosas, ¿no? En meditación, una de las cosas que se utiliza es el present time, ¿vale? El momento presente, y luego si queremos proyectar hacia el futuro, el into the future nos va a ayudar también para estar en armonía aquí, ahora, y estar mejor en el futuro. Si estamos bien ahora, en el futuro va a ser una proyección mucho más bonita y mejor. Voy a hacer un apunte, ¿vale? Para finalizar de las ofertas que hay ahora para Navidades. Por si no las conocéis, que sepáis un poco lo que hay. Pues tenemos esta que es trío perfecto, ¿vale? Van en formita de rolón, esto que os he explicado, van en una cajita, ¿vale? Este es tranquilo. Van en una cajita, te va el rolón, ¿vale? Son 3. Que viene tranquil, stress away y paz y calma. Muy interesantes porque vienen en su cajita individual y lo podéis usar para vosotros o para regalar, ¿vale? Luego tenemos otro que es el espíritu navideño, que vienen 3 mezclas, que serían los 3 reyes, ¿vale? Que es el 3 Wishmen, el Spirit Christmas, que ese a mí me huele a mazapán, tiene un olor a postre navideño, lleva la canela y la naranja. Y luego la mirra. La mirra serían como los 3, ¿no? Los 3 aceites que llevan los reyes al niño Jesús. Tenemos otro kit que viene súper interesante porque vienen unas mezclas muy interesantes a nivel emocional y bueno, yo os lo recomiendo. Siempre que sale, este a mí me encanta. Llevan 4 mezclas, el Joy, que os he hablado para subir ese ánimo, valor, que os comentaba que lo apoyábamos para el miedo. El Guardia Angélica nos va a apoyar también a esa emoción de estar protegidos, ¿vale? Yo lo utilizo antes de empezar a trabajar con personas, ¿no? Para yo sentirme bien, estar protegida y proteger a los demás. Y luego el High Potential, a mí me encanta cuando quieres sacar tu máximo potencial. Entonces, bueno, os lo pongo ahí de propuesta y nada, espero que aprovechéis porque no sé cuántos quedarán de unidades, que me parece muy interesante. Muchas gracias por asistir. Ahora las que están en directo vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Y si os interesa ver más cosas, pues podéis seguirme en las redes. Voy a dejar de grabar y así podemos hablar las que estamos en directo.